Muy buenas noches para todos, sean bienvenidos a La Posta. Hoy vamos a hacer una entrevista muy especial. La semana pasada, hablando con el ex ministro Martín Lema, sobre todo sobre temas vinculados a la pobreza infantil, surgió mucho el nombre de Ney Castillo, que curiosamente es mi abuelo. Entonces se me ocurrió invitarlo porque sé que hace 5 años, con el programa del Partido Colorado de Ernesto Talvi, y también en el último tiempo ha estado siguiendo mucho este tema. Y por tanto, como es algo que me parece que tiene relevancia, que todos los partidos políticos lo están hablando, que se está comentando, me parecía interesante, una buena excusa para tenerlo acá. Así que bueno, Ney, ¿cómo andás? Bien, no es por casualidad que sos mi nieto, ¿eh? No, bueno, pero Sí, salió sí tiene nombrado. algunas realidades mayores que la casualidad. Bueno, está bien. No, la verdad que de la pregunta te diría que uno de los motivos principales últimamente que me involucra por lo menos en los márgenes de la política es la pobreza infantil, porque tiene determinantes para no solo para los niños, sino para el país de futuro que queremos, implicancias muy importantes, ¿no? La pobreza infantil es el plazo de vida quizá más corto que determina más cosas en la vida de una persona. Ujú. Siempre hablando contigo me haces la explicación, pero creo que está bueno que la gente lo sepa del otro lado, respecto de qué pasa en esos primeros años de vida, cuáles son los años fundamentales, por qué es importante que un niño, por ejemplo, de 0 a 3 años tenga alimentación, tenga contención y cómo eso después no lo recupera. Así que si te parece podemos empezar por ahí. Bueno, era un poco lo que te decía, no hay determinante más importante en la vida de una persona que ese corto plazo que va del embarazo, incluso antes del nacimiento, hasta los primeros 3 4 años de vida. Eso es determinante para las capacidades intelectuales, lo que no se adquiere por una buena nutrición, no se desarrolla después intelectualmente. Las capacidades emocionales, las capacidades físicas, las capacidades sociales, todo eso está involucrado en los primeros, desde el embarazo a los primeros 3 4 años de vida. Por eso es la importancia fundamental cuando vos mirás las cifras de pobreza infantil que tiene Uruguay, que sostiene o que cada día se incrementan más, está muy relacionada con cómo va a ser nuestra sociedad en el futuro. ¿Cómo se soluciona, no? Porque también uno mira que Uruguay es un país, una excepción en la región del punto de vista de que tiene pocos nacimientos, ¿no? Por tanto, son pocos niños, por tanto no debería ser tanta la inversión o tanto el trabajo para solucionar eso. Pero más allá de lo técnico que también me interesa, ¿es un tema también de voluntad política que no se ha tenido? Bueno, viste que la voluntad política, cuando empiezan los periodos preelectorales, porque ya en la elección anterior, ya la pobreza infantil era un tema. Quizá ahora hay que admitir que es un tema que ha surgido prácticamente de todos, pero en aquel momento me acuerdo claramente que el Partido Colorado era un tema, que Cristina Lustenberg, el Frente Amplio, era un tema. Es decir, que yo creo que pasan cosas a veces que dejan el tema para atrás, porque creo que algún programa te he oído decirlo, los niños no votan, Ujú. los niños en realidad no son pobres, sino que los pobres son los padres. Entonces, como que siempre hay o ha habido en los últimos años un tema por el cual no se invierte adecuadamente. Es decir, no solo es tema de dinero, sino que invertirlo adecuadamente. Ujú. Vos hablabas cuando apoyaste la candidatura de Urméndez y cuando estabas ahí coordinando uno de los equipos técnicos, creo que estabas en salud, si no me equivoco, pero también hablabas de estos temas. Hablaste de algo que yo te planteé alguna discrepancia, pero quiero saber qué pensás, que era la Secretaría de Primera Infancia, ¿no? Que en presidencia, de tantas secretarías que hay, bueno, se creara esa secretaría. No sé si eso ahora va a estar en el programa de Partido Colorado o no, pero me interesa saber qué te imaginás cuando hablas de una secretaría que se encargue de estos temas y por qué es tan importante. Bueno, un poco es un tema que discutimos bastante con el equipo social de Ernesto Talvi cuando en la elección anterior. Y bueno, nosotros encontramos que habíamos llegado a la conclusión que el tema era tan importante que la situación de crear una secretaría y pobreza infantil
no había tema que lo superara. Y la única manera de conducirlo adecuadamente, quizás haya otras, era creando una secretaría. Me acuerdo que Talvi, cuando estábamos trabajando con Talvi, no lo llamaba secretaría, un consejo de pobreza infantil, lo llamábamos, que podía ser dentro de una secretaría o fuera, pero el hecho que no es un tema que se puede manejar, digamos, unilateralmente por una sola de las capas técnicas que se involucran. Ujú. O sea que requeriría una coordinación mucho mayor. Es multiinstitucional, ¿no? Ujú, Está claro que tenés que tener controles de nutrición, tenés que controlar la educación, tenés que controlar los temas de dinero, tenés que controlar, tenés que hacer un seguimiento, porque no, si bien es un tema que pasa por mucho dinero, que en definitiva no es tanto cuando uno ve que no va a ser un gasto, sino que va a ser una inversión, pero es dinero. Si se invierte adecuadamente el dinero, requiere un monitoreo constante de cómo evoluciona la inversión que se hizo. ujú. Ney, vos que, quiero aclarar que yo le digo Ney, no es que le digo Ney ahora porque está como entrevistado. Es que Vos que, soy Ney. sí, sos Ney, no son ni, solamente Luis Alberto le dice mi abuela nada más. Vos que laburás con niños, ¿no? Desde hace mucho tiempo porque sos pediatra, ¿no? Oncólogo pediatra. Cuando ves, por ejemplo, que hay propuestas como la del PIT-CNT que van a llevar a financiar el país para la gente más vieja, ¿no? Porque digo, de aprobarse el plebiscito está claro que eso nos va a terminar llevando a una catástrofe económica que además va a haber que financiarla con impuestos, con todo, y que todo eso va a apuntar a los mayores de 60 a 65 años, ¿no? Cuando ves eso y ves que también esa gente después tiene el tupé de hablar de pobreza infantil, ¿qué sensación te causa? Y bueno, también es periodo preelectoral, ¿no? Como que hoy queremos satisfacer a todos. El país, en realidad, este es un país que invierte más en la gente de edad que en los niños, ¿no? Ujú, Hay estudios hechos que la inversión en infantil está inversamente, la inversión que uno en distintas franjas de edad es inversamente proporcional a la edad. Eso quiere ujú. decir que se invierte más o se gasta más en los más veteranos y se invierte menos en los niños. Obviamente es un desmadre, creo que el que gane va a tener que hacer priorizar en qué se va a gastar y yo tengo absolutamente claro, como lo tienen, digo, yo sé que hay gente del frente, sabemos todos que hay gente del frente también muy preocupada, válidamente preocupada por el tema de la pobreza infantil. Sé que tenemos el convencimiento, porque yo he intercambiado mucho específicamente con la doctora Lustenberg, que es pediatra también, que hay que hacer un frente para esto, que no necesariamente tiene que ser amplio, Te iba a decir eso. que no necesariamente tiene que ser amplio, sino justamente despolitizarlo, porque es el tema no solo por los niños de hoy, sino que es por la sociedad del mañana. Y Mm, si no lo estamos viendo hoy, eh, eh, creo que lo estamos sufriendo, porque todo esto que vemos día a diario de la seguridad, los problemas de seguridad, la droga, cómo la droga se mete en los hogares tempranamente, hoy los chicos en los barrios más vulnerables, en vez de querer ser un doctor, o ser un abogado, o ser un jugador de fútbol, hoy quieren lo que es más fácil, lo ser que ven, narco. involucrarse en el narco. Ujú. Entonces, estamos en el límite de hacer lo que hay que hacer, ¿no? Como decíamos, hay una cantidad importante, alrededor de 20.000 familias que están por debajo de la línea de pobreza que tienen niños chicos. Se había hecho un cálculo aproximado que la inversión en términos de PBI es el 0.2, 0.3, 0.4. Ujú. No es tal la inversión que hay que hacer para empezar a caminar. Pero lo otro que hay que hacer, que tú me dijiste desde el punto de vista técnico, que lo mencionaste, es que ya Uruguay está invirtiendo dinero. Lo que pasa es que tenemos programas del INAU, el CAIF, tenemos programas del MIDES,
y están todos descompaginados, no hay coordinación, no trabajan en forma. Por eso es la necesidad, que no es un capricho, de crear o un consejo de primaria o una secretaría que coordine los distintos programas que hoy ya están vigentes. Ujú. Me hablabas de los sueños de los chicos de hoy, ¿no? Que lamentablemente hay muchos que hoy prefieren o ven un camino más fácil dedicándose al narcotráfico que dedicándose a estudiar. Yo creo que tu generación, y creo que vos sos parte de eso, tenía la gran virtud que tuvo este país en algún momento también, de que la gente que nacía quizás en circunstancias que no eran las más favorables, podía estudiar, podía trabajar, podía progresar. Este, ¿Querés contarnos un poco de tu historia personal y profundizar en eso que también creo que es interesante porque me parece que hoy estos chiquilines, o un chiquilín que nazca en la misma situación que quizás naciste vos, una familia trabajadora y todo lo demás, a lo mejor no tiene tanta ayuda, tanto soporte como quizás tuvieron las generaciones anteriores, ¿no? Bueno, yo creo que es difícil, porque todos los tiempos son diferentes. Eh, la gente pobre con la que nosotros convivíamos, y yo después seguí conviviendo en donde me crié, y después socialmente cuando ingresé a facultad, y convivir ahora con 40, 50 años después con las generaciones de gente joven que vemos, digo, en áreas vulnerables, era gente tenían en la sangre quizá del emigrante, que querían progresar, querían ser mejores. De ahí Ujú. mi hijo el doctor y cuánta cosa hay. Yo digo, la historia personal es la historia de muchísima gente, de que la gran preocupación de mis padres era que teníamos que estudiar y teníamos que comer bien. Me acuerdo, tengo cantidad de anécdotas de cómo las necesidades de llenarme con cosas que a veces no eran las apropiadas mirando retrospectivamente, pero la preocupación era que había que estudiar, que la manera que podíamos hacer el salto social era a través de la educación. Y eso hoy no existe porque ¿Pero se perdió solo desde el Estado o también se perdió no, culturalmente? se perdió culturalmente porque no es una culpabilidad. Simplemente cuando tú visitas los barrios carenciados, no hay una figura paterna en general. La única persona que, digo, son la abuela, la madre y la madre joven, Ujú. O los hermanos más grandes que tampoco son tan grandes, ¿no? y con chicos de 16, 17, 16, la mamá que es la mayor tiene 29, 30, Ujú. 32, 33, la abuela en los 50. 50, Mm. que fue la única que tuvo el eslabón, son eslabones perdidos de la sociedad. Esto no viene de ahora, claramente, ¿no? Pero está muy difícil porque esas familias lo que piensan es cómo sobrevivir, cómo va a ser el hoy. ¿Cómo hacer hoy? ¿Cómo llego a mañana? No están pensando cómo mi hijo va a poder hacer la escala social y llegar ¿Y a... de qué manera se puede revertir eso, no? Porque el diagnóstico, que es muy interesante, lo tenemos, pero ¿de qué manera podemos hacer que esas familias, bueno, se preocupen por esos gurises, que también es entendible, ¿no? Obviamente, cuando estás pensando en el día a día, no podés de repente proyectarte de acá, no te voy a decir 10 años, pero de acá 2 años incluso. Pero ¿cómo hacemos para que esas madres este, puedan, digamos, entender la importancia de la educación en sus hijos? Hablábamos la semana pasada con Martín Lema de los estudios de tiempo completo, ¿no? De los centros de tiempo completo. Digo, de repente eso puede ayudar también, ¿no? Las comunidades educativas, pero claro, yo lo que le decía a Martín es, bueno, en algún momento hay que hacerlo, ¿no? O sea, este gobierno empezó, pero quizás faltó un poco. Bueno, siempre hay, viste que siempre hay excusas, ¿no? Que tuvimos la pandemia, que tuvimos la sequía, que la manta tiene un largo y si te tapas los pies te tapas la cabeza. Esa frase la usa la calle. Bueno, todo eso lo conocemos, pero nunca llega el momento de atacar el gran problema que tiene Uruguay, que es la pobreza infantil. Y obviamente hay toda una estrategia, ¿no? La primera estrategia es unificar los distintos, vuelvo a repetir, los distintos planes que los hay, algunos en el MIDES, otros en el CAIF, otros en el Instituto del Niño, unificar planes, juntarlos, hay que
interventores sociales que tienen que hacer y poner dinero, que es lo que a veces duele más, pero hay que ponerlo, el dinero, porque los gobiernos en general ponen el dinero en general para lo que se va a ver hoy, no para lo que se va a ver dentro de 15 a 20 años. El éxito del gobernante no es el Uruguay dentro de 20 años, o de los partidos políticos. Es una inversión que no se va a ver hoy, pero está claramente que la intervención dentro de los hogares, el monitoreo de los programas, estar encima de la gente, ven que los chicos desde que tratar de prevenir el embarazo, hay toda una estrategia, tratar de prevenir el embarazo temprano, el control de los embarazos que hoy estamos viendo en el hospital, ya está dicho que ahí han resurgido algunas enfermedades como la sífilis que ya no estaban. A ver, ¿cómo es eso, Don? Y bueno, hay un incremento de sífilis dentro de los embarazos que estamos teniendo, que era una enfermedad que estaba casi completamente controlada en el Uruguay. O sea, hay un retroceso ya ni siquiera en el tema reproductivo, sino que en la educación sexual. En la educación sexual que reproduce también después en el embarazo, Sí, porque claro. hay que controlar el embarazo. Por eso hay que comenzar primero en la prevención del embarazo adolescente, después en el seguimiento del embarazo, cuando nace el niño, hacer un seguimiento de que la nutrición del niño sea la adecuada, el recién nacido, hasta los 3 años sea la adecuada, pero todo eso se monitorea, tiene que haber monitoreo. Yo lo decía en un programa la otra vez que originó cierta controversia. Nosotros somos capaces de hacer el tracking de las vaquitas o los novillos que nacen, pero no tenemos la capacidad de hacer el tracking de nuestros niños recién nacidos en situación vulnerable. Eso hay todo un proyecto técnico para poder hacerlo. Lo primero es la voluntad, invertir y voluntad de hacerlo. Segundo, hay 2 o 3 proyectos que son muy fuertes, que prácticamente dicen lo mismo. Uno es el de Cristina Lustenberg en el Frente Amplio, otro que tenemos nosotros dentro del Partido Colorado. Son muy similares, no tienen mucha diferencia y comprenden todas las estrategias de los distintos: nutrición, salud, prevención, educación. Ahora, el Frente Amplio, por ejemplo, porque hoy ese Partido Colorado tiene un proyecto, el Partido Colorado está en coalición, ¿no? Lo podría votar. El Frente Amplio está dispuesto a votar ese proyecto y el Partido Colorado está dispuesto a votar el proyecto del Frente Amplio, porque ahí yo sé que juega lo político que trasciende lo que vos estás haciendo ahora, pero eso está a esa disposición, porque también a veces por decir, no, este proyecto es de tal partido o es de tal otro, no se hace nada. Y bueno, sí, es así, esa es la realidad. Es lo que está pasando. Me parece que ahora es el momento, como están haciendo muchos actores sociales, de llevar, tenemos este proyecto es así, queremos que se suscriba por los distintos candidatos para que una vez que esté el gobierno establecido se pueda llevar adelante. Me parece que ese es el trabajo ahora. Ney, te cambio de tema radicalmente. Hablando de prevención, ayer justo vi una campaña que finalmente se lanzó por parte del gobierno en lo que tiene que ver con el cannabis, ¿no? Todo un tema. Lo hemos hablado con Daniel Radío, pero también habíamos hablado con Radío que en realidad lo natural de las drogas no es que estén prohibidas, sino que estén liberadas, que el experimento de la prohibición es reciente. Fue muy interesante esa entrevista, está en nuestro canal de YouTube si la quieren ir a ver después. Que bueno, que lo común es que estén liberadas y no que estén prohibidas, porque ahí se generan todos los problemas que tenemos, que también terminan teniendo repercusión social sin lugar a dudas, porque tenés los barrios dominados por los narcos, bueno, todo lo que ya sabemos. ¿Vos qué posición tenés respecto a la liberalización de la marihuana? Bueno, yo escuché Radio y yo soy seguidor de Radio. Me parece que es un retroceso, la prohibición es un retroceso. Lo que el país necesita, me parece que es legalizar como corresponde, que sea abierto. El otro día vi un artículo ahí, incluso las dificultades que hay en esta situación para que las farmacias puedan dispensar la cantidad que el consumo está requiriendo, que como todos terminan en el mercado negro, o la mayoría termina en el mercado negro. Sí, aparte lo peor de todo es que hay que registrarse, porque Radio me decía no, porque
que es verdad, o sea, el precio de la marihuana estatal o Estoy de legal acuerdo, estoy de es acuerdo. competitivo, pero bueno, vos te tenés que registrar. Yo estuve viendo cómo es el proceso para averiguar para la entrevista con Radio y son 30 días, o sea, el tipo que quiere consumir hoy, consume hoy, no va a estar esperando 30 días para ver No, si me además aprueba. sabe que queda marcado de alguna manera Además, como consumidor, lo diferencia o lo focaliza para la sociedad que es un consumidor. Y lo otro que veo que sí que hemos fallado o ha fallado en las políticas es, ha habido una intensa propaganda bien dirigida contra el cigarrillo, lo mismo, aunque en menor entidad, contra el consumo de alcohol, pero contra el consumo de marihuana o de las drogas afines hay estamos bastante atrasados en publicitar cuáles son los efectos adversos que son importantes, ¿no? vos en el hospital que ves que la gente es consciente de los riesgos de la marihuana, si te tocó algún caso por el estilo. No hay una concientización y esa concientización es mucho menor cuanto más bajos son las escalas sociales. Ujú. Está claro que no se ha hecho un trabajo allí como se debería haber hecho, ¿no? Ahora hay alguna publicidad, Es me muy asombró menor, ayer ¿no? verla, Muy menor, es sí, muy menor. y Comparado, novedoso. comparado con el cigarrillo es muy menor, ¿no? Pues es una adicción capaz que está más fuerte que la del cigarrillo. Ahí tuviste una diferencia, ¿no? Cuando vos integrabas Vamos Uruguay, que en Vamos Uruguay la posición no era tan a favor, Bueno, sí, ¿no? pero eran 10 años anteriores, si yo participé, digamos, en 15 años, 14 años, creo que ha habido una evolución positiva del, Ujú, del pensamiento sobre las drogas. ujú. Pero cuesta avanzar, ¿no? Cuesta avanzar porque, bueno, tenemos una sociedad muy conservadora que lo ven como una enfermedad, pero todas las drogas han tenido al principio, cuando aparecieron, una limitación social para aprobarlas. Y bueno, ya hay experiencias mundiales de cómo ha evolucionado esto y ya está en el mercado y prohibirlas empeora todos los distintos eslabones, ¿no? Ujú. Fuiste candidato a intendente en el 2010, después en el 2015 fuiste a repetir, justo surgió tu nombre también a propósito de eso con Martín Lema la semana pasada, porque ahora como que se quiere reeditar esa experiencia del 2015, donde ya no sería como la vez pasada, que fueron todos los partidos acompañando a Laura Raffo y poniendo un suplente, sino que sería un candidato de cada partido tradicional compitiendo en Montevideo. ¿Qué pasó en el 2015 que esa experiencia fracasó? Porque la verdad es que terminó fracasando, porque los candidatos que estaban, ninguno fue el que llegó a la elección de mayo, y que después eso no se pudo reeditar. Los partidos tradicionales, vos que estuviste ahí, ¿tienen un problema a la hora de encarar los temas de Montevideo? Y yo creo que los partidos tradicionales tienen un problema porque no se sienten ganadores, es decir, se siente que tienen que pelear y en situación desfavorable. Y los candidatos que hemos ido, sabíamos que, como decía Sendik, que te ponían una heladera y te ganaban. Entonces como que era no había un esfuerzo ni había bien, digamos, estructurado como para hacer una candidatura que quizás no se ejecutara en ese periodo, pero iniciar un trabajo para el siguiente. Fíjate que el Partido Nacional intentó hacerlo con Laura Raffo, pero el periodo siguiente ya se fue a decir Bueno, que eso hablábamos con Lema, ¿no? Porque vos con Gandini había como un trabajo quizás más estructural por fuera de lo electoral, ¿no? Más político, sustancial. Bueno, eso fracasa. Laura Raffo se va a lo nacional. Entonces, también es jodido, ¿no? Porque digo, es cierto que la Intendencia de Montevideo te sirve de trampolín para lo nacional. Por ejemplo, se me ocurre que Pedro Bordaberry empezó ahí, Javier García empezó ahí. Pero si no hay un proyecto a largo plazo, es muy difícil que Montevideo cambie. Yo creo que nadie que nos esté viendo del otro lado, por más de que vota el Frente Amplio, puede pensar que Montevideo está bien. Y también creo que eso es porque falta una oposición seria, ¿no? y bueno, porque me parece que ahí está lo que tú mencionaste es la clave del problema, que en los partidos tradicionales, y bueno, también en el Frente también ha pasado parecido, se ha utilizado Montevideo como un trampolín para ir a la política nacional y no realmente para hacer una política para generar atractivos a la población de Montevideo para
embarcarse en una elección posterior, ¿no? Todos los que estuvieron terminaron o apuntaron y en el proceso siguiente eran candidatos a cargos nacionales. En estos 10 años, ¿vos ves que Montevideo esté mejor o que está peor? No, claramente está peor, ¿no? Ujú. Montevideo está peor en prácticamente casi todas las funciones específicas a las que una intendencia se tiene que dedicar, ¿no? La limpieza está claramente peor, la iluminación está bastante, no se ha ayornado con los problemas que tiene el país, los elementos de seguridad que quizás no sean estrictamente de la intendencia tampoco están bien. El saneamiento, hablábamos con Martín Lema. El saneamiento es otro de los problemas. Me parece que las funciones específicas que tiene que cumplir la intendencia ha fracasado bastante. Después todos esos, no sé si decirle, desalineamientos o inventos que han hecho con ciclovías y cosas que no parecen ser, por lo menos para los que andamos por el centro, no parece ser los más adecuados, ¿no? Uno el otro día contaba cuántos ciclistas y motociclistas, y en algo así como desde Ejido a la plaza, desde Ejido al obelisco, y eran las 2 de la tarde y conté 5 bicicletas. Imagínate el resto de las horas, ¿no? Entonces la verdad que uno a veces, no sé, le parece que se hacen más las cosas para que para vidriera que para la utilidad real de lo que el gobierno departamental necesita. Es una lástima, me parece que es una buena oportunidad, pero quizá hay que empezar con gente joven que se dedique a Montevideo y que no esté pensando hacer el escalón hacia más arriba, ¿no? Che, no sé si viste que ayer TV Ciudad sacó un informe a propósito lamentable, ¿no? Diciendo, de golpe volvió Bordaberry, Bordaberry aparece en un partido colorado golpeado, haciendo énfasis en eso. ¿Qué opinión tenés de TV Ciudad y qué opinión tenés de eso en concreto? Y bueno, te da, digo, si uno compara, porque tenemos una radiotelefonía nacional y una televisión Televisión. departamental. Si uno compara éticamente uno con el otro, hay diferencias abismales, ¿no? Mientras el canal oficial nacional se dedica a una cantidad de problemas, de temas y productos que no invaden la política, en cambio en el canal departamental, que lo pagamos todos Ujú. y nos sale bien caro, es un programa, es una producción con evidente sentido y apoyo político para el Frente Amplio, O así sea, que partidario. partidario completamente, Ujú. ¿no? Y bueno, dicen lo que la población Frente Amplista quiere que diga, ¿no? Ujú. Cuanto más se mancha y más mal se habla del oficialismo actual o la oposición en Montevideo, mejor rédito obtienen el programa aparentemente, pero me parece vergonzoso, sí. Ujú. Para seguir el tema de la intendencia, yo me acuerdo hace 1000 años, ya cuando fuiste candidato la primera vez, que la primera vez que yo escuché la palabra transparencia, 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 fue en un acto que hiciste vos con Pedro en aquel momento, donde, bueno, ya más de grande entiendo que lo que criticaban era que entendían que la intendencia no se manejaba transparentemente. Por lo menos en eso sentís que se mejoró, o la intendencia sigue manejando rara la plata, no se entienden qué gastan, ¿cómo la ves? Bueno, yo creo que el paso del tiempo ha mejorado algo, pero a nosotros nos costaba muchísimo entender eh, y no conseguimos nunca abrir, por eso hablamos mucho de transparencia, las decenas y decenas de ONG que eran parte de la estructura presupuestaria de Montevideo y que obviamente eran organizaciones no gubernamentales, casi todas con fines políticos. Mucho de gubernamental y poco de no. Exactamente. Pero era con fines, ONG con fines políticos que llevaban un presupuesto altísimo de lo que significaba la Intendencia de Montevideo
y casi todas actuaban justamente para fortalecer socialmente los movimientos partidarios en distintas áreas sociales del departamento. Y eso me parece que sigue estando. Está mucho más atenuado porque he visto que, a diferencia de otras administraciones que entraban directamente, ahora he visto que hay llamados a provisión de ONGs interesadas en proveer ciertos servicios que la Intendencia no da. Pero no deja por ejemplo, no yo veo Gabriel Romano, por decirte a alguien, que evidentemente es un militante frente amplista, que yo está haciendo el informe del tren, o sea, no harán contratos con ONGs, pero sí con particulares, o todos los artistas que, o casualidad, en algún momento se han pronunciado a favor del Frente Amplio, pienso en Rubén Rada, y si no me creen, vayan a ver todos los anuncios del Frente de los 90 hasta el 2004, donde Rubén Rada en todas las campañas ha aparecido, también constantemente contratado por la Intendencia. No es cuestionar su capacidad musical, pero uno empieza a ver, y todos los artistas que están ahí en la vuelta, salvo los muy jóvenes, la mayoría se terminan siempre pronunciando a favor del Frente Amplio, incluso algunos jóvenes también, que no los voy a nombrar porque tampoco quiero un lío, pero digo, eso no está raro también, que, o sea, yo lo vi siendo concejal vecinal en el CH, o sea, siempre los artistas, lo que se convoca, los grupos que se convocan son siempre afinidad de izquierda. ¿Eso está bien? No, pero ya lo dijiste todo, no tengo que agregar nada. Me parece que es así, sí, me parece no, es así, está clarísimo, ¿no? Como se favorece o se identifica grupos sociales de izquierda para participar en cuanto ceremonia y cuánto acto hay, y bueno, eso ha sido así, y bueno, creo que en este periodo que Cose fue intendenta eso se agudizó mucho más, ¿no? Ujú. Los conciertos populares de altísimo costo que llevó adelante la Intendencia de Montevideo, bueno, iniciamos el programa hablando de las necesidades que se tenían en los distintos barrios, y terminamos hablando de cómo, por otro lado, se gasta el dinero que no se invierte en las áreas que hay que invertir, Y ¿no? aparte nunca es en el cerro o en la curva de Maroña, hace siempre en Punta Carretas o en el centro, ¿no? Exacto. O sea que el que realmente no tiene posibilidad de acceder a esa cultura se queda sin poder acceder. Bueno, Ney, antes de irnos, te quiero preguntar, porque es imposible no preguntarte, y aparte nadie te lo preguntó públicamente todavía, por el regreso de Pedro, ¿cómo lo ves? Y bueno, yo creo que es un impulso muy importante específicamente para el Partido Colorado. Creo que revitalizar, vamos a ver, como decían, las raíces de los árboles del Partido Colorado, que estaba necesitando una figura que liderara y le diera fuerza, le diera contenido, porque es alguien que vuelve a la política, pero con contenido. Vos lo sentís hablar a Pedro, y casi todas las presentaciones que hace, claramente habla hasta el fondo de los temas, Mucha sabe de qué sustancia. habla, tiene sustancia. Es decir, que creo que el partido estaba, la política, me voy a salir del partido, la política estaba necesitando a alguien que le diera contenidos a los mensajes políticos. Y Ujú. creo que Pedro, por encima de lo que cualquier otro actor político pueda discrepar o no con él, es una persona en la cual podés discrepar, pero discrepar con conocimiento de causa. Ujú. Y eso es lo que está faltando en la política. Uno ve que con un poco de tristeza que no veo poco contenido en las discusiones. No, todavía no ha habido discusiones, pero en las presentaciones de los distintos candidatos, como que la mayoría se presentan aludiendo al contrario, pero no con contenidos firmes y fuertes de cómo vamos a salir de los problemas que tenemos, mejorar el país que todos queremos mejor. ¿Qué te parece? Ayer lo escuchaba Nacho Álvarez criticando muy acertadamente a Yamandu Orsi, ¿no? Que no le interesa ni siquiera ya debatir, sino exponer en un evento que esté en Mieres, Manini, Ojeda, Delgado. ¿Cómo ves eso? Y bueno, me parece que esto es política, ¿no? Está claro que, por lo menos estaba claro que el Frente Amplio lleva una ventaja en las encuestas, que
cuanto menos se exponga un político que no tiene demasiada facilidad para exponer, cuanto menos se exponga, es más tranquilizador para ellos. Yo entiendo el juego político. Si, Pero conducir un país así está difícil. bueno, yo no sé si conducirá el país de la misma manera. Hoy es una estrategia política que en las encuestas lo marcan adelante y no lo quieren exponer porque saben que se conoce que Yamandu no es una persona que pueda exponer con facilidad. Ujú, Entonces yo creo que es una estrategia política. ujú. Che, antes de irnos, me decías que faltaban líderes en la política, quizás en particular dentro del Partido Colorado. O sea, Gurméndez, que vos lo apoyaste, no era un líder, Tabaré Viera no era un líder, Ojeda no es un líder, no los ves como líderes. Bueno, yo dije que en general no veía en la discusión política mucho contenido, ¿no? Ujú, Justamente creo que de los que más puso contenido dentro del Partido Colorado fue Gabriel. ujú, Quizá el mensaje de Gabriel o la forma que Gabriel lo llevó adelante no fue el más adecuado, pero era de los pocos que tenía sustancia en todos los mensajes que hizo. No he visto, la verdad que no he visto mucha sustancia en enfocar los problemas, pero decir tenemos problemas en salud, tenemos problemas en seguridad, ¿cómo vamos a hacer? ¿No? Estamos diciendo tenemos el mejor equipo, sí tenemos el mejor equipo, tenemos el mejor equipo económico, pero ¿cómo vamos a hacer? ujú, ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a articular? Eso es lo que a la población le interesa, ¿no? ujú. Los problemas los sabemos todos. El problema es, el diagnóstico está. Creo que no hay ninguno que se equivoque en los diagnósticos de los temas macros del país. El tema es cómo articulamos las respuestas a esos problemas. Sin embargo, a ver, te hago esta última y ya nos vamos, pero vos sabés que me llamó la atención el otro día que me enteré que hay una puja adentro del programa del Partido Colorado, por ejemplo, por citarte tu partido, respecto de la desmonopolización de ANCAP, que todos sabemos y lo hemos tratado en este programa hasta el hartazgo, de que es la única manera de que haya una baja real en los combustibles, porque la otra opción es bajar el IMESI, que quizás estaría bueno, pero que obviamente es mucho más difícil. Eh, Cuando ves que, por ejemplo, se habla del costo de vida, pero después hay gente que dice, no, bueno, no toquemos ANCAP, no toquemos, te cito lo de ANCAP por decirte algo, pero no toquemos esto o lo otro, y no es un poco una decepción, me imagino haber visto gobernar, yo que sé, a Sanguinetti, a la calle Herrera, a Jorge Valle, que quizás no le tenían tanto miedo a esos costos políticos de hacer lo que había que hacer, me imagino que no debe estar bueno ver que hoy cuesta hacer las cosas, ¿no? Y bueno, el país este pues, es un país claramente conservador. Y hay vacas sagradas. Los conservadores tienen vacas sagradas. Los entes autónomos, ANCAP es una de las mayores vacas sagradas porque es una maquinita de producir dinero que podría producir mucho más y Ujú. ser menos oneroso para el país. Eh, Que y se fundió, ¿no? Un monopolio sí, que se sí, fundió. por eso me parece que llegó el momento de pensar en que, digamos, vos lo has dicho también y en eso estoy de las pocas cosas que estoy de acuerdo contigo. Digamos que el vallismo fue una maravilla en el siglo pasado para, para el país, su rápida introducción de una cantidad de actitudes democráticas, republicanas, altamente valoradas por todas las colectividades políticas. Pero hoy estamos en un siglo diferente, con necesidades diferentes y estructuras diferentes. Y ya el estatismo, de mi punto de vista, ya fue. Ujú, Necesitamos crear fuentes de trabajo y las fuentes de trabajo claramente no vienen por inversiones del Estado, excepto algunas muy específicas, vienen a través del privado. Y estoy de acuerdo que a los ballistas creo que los ballistas clásicos les cuesta mucho más desprenderse de esas vacas sagradas que a los miembros de otros partidos. Creo que es más fácil encontrar interlocutores parecidos dentro del Partido Nacional que dentro del propio Partido Colorado ujú. para este tema. ¿Vos te sentís ahí quizás un poco más similar a cuando Jorge Valle planteaba que el vallismo tenía que evolucionar, que quizás el pensamiento de Sanguinetti que es más valleverrista?
Sí, sí, pero creo que a esta altura también Julio María debe estar pensando que el mundo que él vivió, que probablemente era más complicado porque teníamos otros temas mucho más fuertes, hoy necesita otros caminos. Está claro que el mundo ya no es el mundo de Valle de Ordóñez. Ujú. Bueno, Ney, muchas gracias. Fue una tarea complicada entrevistar a mi abuelo, pero fue divertido, así que te agradezco. Bueno, yo no soy demasiado divertido, pero la pasé bien y creo ¿No tomaste el café? que fue bueno haber compartido contigo para nuestras charlas familiares, hacer una pública, creo que estuvo bueno. Sí, está Te un agradezco poco, mucho. te agradezco a vos por venir, poco censurada, obviamente, ¿no? Más correcta. Bueno, nosotros vamos a una tanda y a la vuelta ya viene Juan Manuel Molina con su columna, pero antes te quiero contar del café Jurado. Si no lo probaste todavía, no sé qué estás esperando para ver qué tienda es la que te queda más cerca, porque no solamente tienen una calidad que te aseguro que es la mejor del mercado, sino que también que tienen para todos los gustos. Así que anda corriendo a comprar tu bolsa de café Jurado, que no te vas a arrepentir. Vamos una tanda bien rápido y a la vuelta ya venimos con Juanma, dale.